Esperemos un momentico que conecte el resto. Entonces, ahí de lo que estamos mirando mientras de lo que tiene que ver con el lavadero, de una vez para recordarles, ojo, la llave del lavadero, así como la llave de jardín, y tiene el mismo funcionamiento de como es la regadera, el accesorio de la regadera, vienen de una vez con, o sea, el mismo aparato es, viene con su adaptador macho, es decir, obligatoriamente se debe desarrollar una unión mecánica. De hecho, eso que ven ahí es simplemente la cinta teflón. ¿Y en dónde enrosca? Precisamente en una unión hembra o algún codo roscado específicamente. ¿Sí? Hablemos un momentico de respecto a este tipo de lavaderos que se consiguen ahora. Entonces, ayer en algún momento le estaba hablando de eso, de que lo que está en, lo que usted se recuesta junto a él, usted mirando de frente, siempre hacia el fondo y en desnivel se presenta la evacuación. Esta tubería, muchas veces, y ojo, miren ese hueco que hay abajo, muchas veces dejan de que se mande directamente un bajante allá y el sifón lo ubican como si fuera sifón de piso para esta evacuación del agua de lavado. A mí, pues, personalmente no me gusta para nada. Me parece que es un desperdicio de espacio al ubicar ahí, eso es como atravesar una columna en medio de una habitación. Entonces, siempre les recomiendo de que hagan los desagües así como se hacen para el lavamano o para el lavaplatos. Que si tiene este sifón, este taponcito para el tanquecito, esto tiene para hacer una pequeña conexión, una derivación al sifón o al desagüe general que usted tenga aquí cuando esté lavando. Obviamente que esto es una rejilla, ¿sí? Esto es simplemente una rejilla para que el agua que usted está utilizando al momento del lavado, pues se evacúe de una vez. Entonces les recomiendo que no hagan eso de bajarlo de una acá, para que eventualmente esa zona se convierta en un compartimento como para guardar las cosas típicas de aseo y no quede de todos modos, desde el punto de vista estético, una tubería ahí que parece como si hubiesen hecho mal las cosas. Entonces, la típica llave, ya la vimos. El desagüe, si llega a tener también acá el, el punto de la rejilla, él tendrá su conexión ahí. Una vez más volvemos a la medida, digamos, promedio, para que no tengan problema de 80 centímetros. Esta altura de 1 metro para la llave, eventualmente sí la pueden variar. Y la cuestión sí es de que normalmente así tengan, como lo estamos mirando, un tanquecito muy pequeño, la gente utiliza o tiene por costumbre llenar allí fácilmente algo que requieran, digamos algún balde, algún puñete, rápidamente con agua, pero
Si esto lo dejan específicamente, pues noten de que esto sería 80 centímetros, más o menos, aquí llegaría a los 20, es decir, al metro que está hablando ahí, no habría casi el espacio para meter nada acá. Entonces, lo mismo que les hacía referencia respecto de la llave de jardín, intenten de pronto dejarlo un poquito más para que eventualmente logren al menos meter un baldecito allí sin ningún problema. Ingeniero, entonces, esa llave que usted acaba de mostrar, más o menos a qué altura debería quedar, como a 1.10 o 1.10, 1.20. sí, 1.10, 1.15, sí. Más de eso tampoco porque digamos que la altura normal de las personas que la pasan en el lavadero no es que sean muy altas. Entonces les va a quedar también muy incómodo, empezando por la distancia que tienen normalmente estos aparatos. Esa distancia que tiene acá, típica más o menos sobre los 60 centímetros. 60 centímetros, 80 centímetros, dependiendo. Entonces les va a quedar también muy complicado de alcanzar una altura mucho más alta de los 1.10. Con 1.10, 1.15 perfectamente tienen una buena medida de ubicación de esta llave. De una vez, normalmente pegado a la parte del lavadero, pues casi siempre se ubica la zona de la lavadora. Entonces, por ejemplo, ayer Diana Elizabeth nos decía que donde ellos trabajan, por lo menos la cuestión de la lavadora, esa manguera que trae ella incorporada, que funciona para evacuar el agua, de una vez la conectan es acá, al desagüe del lavadero, y no tiene una conexión específica de desagüe exclusivamente para él. Pero ustedes en sus proyectos sí lo van a hacer de esta forma. Esta cuestión de la ubicación que tiene aquí las llaves, esto no. Esto no es a 60 centímetros realmente. Esto normalmente se ubica un poquito más alto, sobre también el metro 10. ¿Para qué? Para poder eventualmente eh, verificar las conexiones de esas mangueras. Siempre viene con dos mangueras, manguera para agua caliente y agua fría, así sea solamente de agua fría, hacen la conexión. Hay una llave específica que sirve como derivación para esas lavadoras, ¿sí? Hay una conexión de llave específica para lavadora y es la que más o menos deben colocar ahí. Esta distancia entre llave y llave sí más o menos es la correcta debido a los accesorios que requieren, ¿sí? O sea, por en algún momento tendrá una T y en el otro momento de pronto tendrá un codo u otra T si es que el sistema de la red hidráulica continúa. Entonces, sobre eso más o menos da como para esa distancia. Además, si llega a ser de verdad de agua caliente y agua fría, lo que estaba diciendo también ayer, intentar de que no estén muy cercanas porque empiezan a generar problemas de condensación. Entonces, digamos, los muros pueden empezar a sudar perfectamente, como para que entiendan el concepto. Los lavamanos, aparato destinado al lavado de cara y manos rectangulares, semicirculares, ovalados, sobre pedestal, suspendido en la pared, agua fría, agua caliente, en vidrio, bueno, cuánta cosa. Y al igual que todos los aparatos sanitarios, por favor defínanlo antes de. Todos varían, sobre todo los que tienen, si tienen clientes o ustedes que sean los de gustos supuestamente algo más refinados, que utilizan esas posetas que son de vidrio u otros elementos. Esas medidas de los desagües y las griferías son muy específicos, es decir, no llegan a concordar normalmente con los estándares. Y si dejaron una conexión con medidas estándar, por ejemplo, estas, ¿qué va a ocurrir? Que les va a tocar hacer, así como las imágenes que nos compartió Nicolás,
empezar a hacer algunos aditamentos para poder hacer llegar las cosas a donde sí están para conectarse. Si trabajan tipos de aparatos sanitarios estándar, o sea, básicos, sin tanta cosa rara, perfectamente este tipo de medidas las pueden estar manejando. Ojo, que tenga de pronto el lavamanos pedestal o no lo tenga, no indica que la medida de ubicación del desagüe vaya a variar, ¿sí? Así no lo tuviese, sigue estando exactamente en la misma posición de desagüe. Lo que ocurre es que en este caso en particular, aparte de las uñas que trae de los anclajes para la parte de la poceta del lavamanos, el mismo pedestal colabora con el peso de esto, ¿sí? En los casos en que no tiene pedestal, se supone que toda la tensión pues la está manejando definitivamente esas conexiones que las trae el mismo aparato sanitario. Antes de instalar todo eso, ustedes tienen que hacer la presentación. Y una vez más, en los manuales de especificaciones técnicas de cada aparato sanitario, vienen estos planitos dibujitos e incluso vienen algunas guías para poder ubicar directamente, hacer la presentación directa en los muros y piso y poder marcar las posiciones reales para ese tipo de aparatos. Igual la presentación, sea que la tenga o no la plantilla del mismo aparato, hay que siempre hacerla. La presentación hace parte del proceso constructivo. Profe, entonces ahí, ¿a qué altura sería como tal el lavamanos? Es decir, la base en la que uno de pronto Esto siempre va va a llegando la sobre los 80 centímetros también. O sea, de aquí a acá, realmente hay 80 centímetros normalmente. 80, listo. Sí. Las tinas. Destinado para el aseo del cuerpo, recipiente de gran tamaño, apoyado sobre patas o empotrada dentro de la zona de la ducha, agua fría y agua caliente. De esto también hay de diferentes materiales. Si una cuestión de algo que por experiencia, la gran mayoría de veces donde tienen problemas en los baños específicamente es cuando tienen las cuestiones de las tinas. Casi siempre que los llamen para hacer algún sondeo, alguna reparación o que o hacer definitivamente un mantenimiento en alguna edificación. Obviamente, pues son de mediana alta gama. Esos clientes, estos elementos casi siempre son los que están produciendo las filtraciones y demás. ¿Por qué? Porque casi siempre esto no es solamente una conexión. Ahorita casi todos los que les da por utilizar tinas son las que tienen hidromasaje y cuánta entrada de agüita pueden tener. Entonces, eso de entrada genera mayor riesgo de eso. Además, el tipo de empotrado que tenga puede ser de que lo que les estaba hablando hace rato no coincida específicamente donde ustedes dejaron digamos, el sifón de desagüe de ese aparato sanitario. Duchas. Aparato que descarga una lluvia fina sobre la cabeza, se ubica sobre un tramo impermeable en el suelo para recoger el agua donde la lleva al sifón. Agua fría, agua caliente, puede ser. Y vamos a mirar esto.
Por lo menos en el que el planito, una parte de lo que estaba mostrando ayer Henry, él tenía para conexión de agua fría y agua caliente. Entonces, efectivamente, lo que es la grifería para esa ducha o regadera, viene incluido esta parte del aparato y lo que sean las llaves. Junto con él, normalmente, para cuando es de este sistema, él mismo trae una especie de accesorio incluido que se denomina mezclador, ¿sí? Y es pues específicamente lo que usted hace normalmente cuando utilizan este tipo de duchas. Ojo, aquí a la altura de la grifería dice que 1.10 y de ahí para allá, .92. ¿Cuánto estaría dando eso? ¿Cuánto le suma eso? 2 metros, 2 centímetros, más o menos 2,2, 2.2. 2,02. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Ojo, yo también por cuestiones les recomiendo de que intenten siempre ubicarla mucho más alta, más o menos a esta altura. Esta sí, yo considero que es una mejor altura, la de 2.10. En general, aunque no lo crean, la gente está creciendo cada vez más y es muy incómodo que esta regadera, y normalmente ellas tienen cierto semicodo para direccionar el agua, sea muy, muy cercano a sus cabecitas. Entonces, no solo piensan en ustedes, sino en los que futuramente llegarán a sus vidas y muy segura, tal vez los excedan a ustedes en estatura. Entonces, traten de ubicarla mejor a los 2,10. Esta medida de los 1,10 sí consérvenla, que es la normal para la ubicación de griferías. Por acá lo que tenga que ver con agua caliente, pues esa es la CPVC, es decir, el PVC, y pues viene con el revestimiento para agua caliente, que esta es la de color beige, y la típica PVC para agua fría, pues la blanquita para la parte de agua fría, normal. Observemos esta vista en planta de la cuestión de la ducha. Miren la ubicación que le tienen a esto, la ubicación del sifón de piso del, de la zona de ducha. Esto, para el caso, sería si se cumpliese de que, por ejemplo, tiene 20 centímetros de cerámica, es decir, unas cerámicas de 20 por 20, perfectamente cabrían allí y estaría en el vértice de esas. Que esté muy cercana acá, a mí me parece de todos modos que 20 centímetros es muy cercano digamos, a un vértice, a una de las esquinas de la zona de la ducha. Va a intentar generarse mucho empozamiento, ¿sí? Aunque esta parte también podría funcionar, yo prefiero que quede más bien en la parte enfrentada, es decir, al otro lado de donde está la salida de la regadera. ¿Por qué? A mí casi no me gusta y desde el punto de vista estético no me parece como tan agradable estar mirando de pronto una grifería muy bonita y a la gente le gusta comprar para sus regaderas o duchas cuestiones que sean bonitas desde el punto de vista estético, que tengan cierto diseño y estar viendo una rejilla por ahí como tan cercana a eso. A no ser de que de esto también hay rejillas de lujo con ciertos diseños bastante interesantes, pero personalmente no es de mi agrado. Ahora, obviamente, de ahí en adelante, eso sí ya será criterio de ustedes como ingenieros o diseñadores o que puedan aportar ahí en su momento algún diseño.
Los Qué raro bidets. eso. ¿Cómo? Qué raro ese chorro. Esos sanitarios los utilizan en Japón, ¿no? O algo así. Uy, un momentico. Ya vamos a aclarar eso. Los vi en Los Espérenme Simpsons. y guardo la sesión anterior. Hablo primero con las futuras ingenieras. ¿Alguna ha utilizado alguna vez un bidet o en sus hogares tienen bidets? Las ingenieras que saben. No, profe, nada de eso. Nada de eso. A ver, digamos el bidet normalmente lo utilizan son las mujeres, pero este sistema que estaban diciendo ahí que en Japón y qué tal, esto es en todo lado y los bidets no es nada nuevo, sí, tienen muchísimo tiempo. Lo que pasa es que sí en Japón se han esmerado en generar una tecnología increíble respecto de lo que son los sanitarios. Es decir, ellos ya no solamente buscaron, digamos, ser amigables con el medio ambiente respecto del consumo de agua, sino que también un poco de confort y cosas adicionales en materia de la parte sanitaria. Entonces, para eso sí tienen ciertos chorros, ciertas cosas que supuestamente desde el punto de vista de sus estudios generan mucha más higiene para los usuarios. Es decir, muchos ni siquiera tienen necesidad después de utilizar algunos de esos que tengan muchos botoncitos, algún tipo de esto que escaseó al principio de la pandemia, que no sé todavía a razón de que la gente se esmeraba comprando mucho papel higiénico que tenía que ver con el coronavirus, pero bueno, digamos que eso ya pasó. La cuestión de los bidets... Acá hay uno, profe, en esta ¿Cómo? casa. Acá en esa casa vieja de Bogotá hay uno. ¿Sí? Ok. Pero es raro. Si quiere, mírelo ahí. A ver. Muéstralo. No sé si me están viendo. ¿Me pueden ver? Ah, ya. Mírelo. Sí, correcto, ese es un bidet. Normalmente ¿Sí lo lo ven? utilizan son las mujeres, sí, ahí se ve. ¿Todo lo ven? Sí. 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 Esto no es para hacer, ojo, esto no es para hacer deposiciones ni nada por el estilo. Y muchas lo utilizan como si fuese un orinal para la mujer, pero realmente es más de limpieza, es decir, que él mismo le provee la limpieza con unos chorros específicos de agua a la parte íntima de las mujeres. Realmente es el concepto básico para eso. Y ahí viene, puede ubicarse dentro o fuera del inodoro, es decir, para el caso, el que nos estaba mostrando Nicolás, específicamente está pues fuera del inodoro, es otro aparato adicional sanitario. El que está adentro, pues quiere decir de que es un sistema que le adaptaron a lo que ya funciona normalmente como el inodoro, de lo que ya vimos. Los bebederos, otro aparato sanitario también muy común de que les toque ubicar en sus proyectos, ¿sí? Surte agua al usuario para que la ingiera directamente. Desde esto también hay medidas. Obviamente medidas estándar y sobre esto vamos a mirar aquí esta recomendación. Deben tener una presión regulada para garantizar
la permanencia del chorro. Contar con una llave de cierre automático que pueda accionarse fácilmente. Tener protegido el orificio de salida del chorro para impedir el contacto directo con los labios. La salida del chorro debe tener un ángulo de inclinación aproximado de 45 grados. Y la línea de alimentación de la fuente, al igual que en todos los aparatos sanitarios, debe poseer una cámara de aire para amortizar el golpe de ariete. ¿Qué será eso? ¿O a qué hace referencia eso? Eso último que les leí ahí. La línea de alimentación de la fuente, al igual que en todos los aparatos sanitarios, debe poseer una cámara de aire para amortiguar el golpe de ariete. ¿A qué está haciendo referencia eso? Es como cuando le instala una especie de válvula que le permite sacar como tal la presión de la tubería. No Realmente, no, una válvula es una válvula. Esta es digamos, una adicional en la tubería, es decir, la tubería no de la parte de la red hidráulica no termina específicamente en la salida, sino que continúa para generar esa camarita o ese espacio que eventualmente al cual le puede llegar el gas y no genera el golpe de ariete. Es decir, que después fácilmente se va evacuando esa presión adicional que queda allí atrapada por intermedio del accionar del mismo aparato sanitario, es decir, de que empiece a salir el agua. Más o menos son 10 centímetros, profe. ¿Cómo? Que si son más o menos 10 centímetros. Sí, más o menos 10, 15 centímetros. O sea, la cuestión es dependiendo también de lo que estemos instalando. Pero sí, o sea, realmente con esas medidas lo que se busca es que tenga ese espacio. No más de eso tampoco, porque pues no es la idea normal de que se vaya a presentar este tipo de problemas. Dentro de los otros aparatos sanitarios, lo que son los calentadores, entonces de suministro de energía calorífica al agua fría y disponen de agua caliente para los aparatos sanitarios que lo requieran. ¿Como cuáles lo pueden? Por ejemplo, el lavamanos, por ejemplo, la ducha, por ejemplo, el lavaplatos, por ejemplo, la lavadora. Esos serían normalmente. Eléctricos. Al suministrar energía eléctrica se calientan unas resistencias que se encargan de transferir la energía en forma de calor al agua. Es decir, siempre tiene un sitio donde ingresa el agua fría y se tiene que calentar y de ahí sí inicia lo que vendría siendo la red de agua caliente. Si es de gas, entonces más económico que el eléctrico, sí, claro que sí. Suministro de agua fría a través de un serpentín. Serpentín no es más que un recorrido que hace muchas curvas, muchas ondulaciones, muy sinuoso. No necesita acumular agua en algún depósito. Es decir, el agua entra y de una vez él se va calentando y de una vez va saliendo dentro de ese serpentín, dentro de ese recorrido. El calentamiento se realiza al momento que lo requiere el aparato sanitario. Es económico y eficiente. Miremos de una vez como la diferencia entre el uno y el otro. ¿Sí? Obviamente, el que es de tipo eléctrico requiere de un espacio más adicional como para ser ubicado, ¿sí? Puesto él mismo funciona como un poquito una especie de tanquecito, ¿sí?
Si han tenido la oportunidad de verlos, realmente son grandes y hay de muchas medidas, según sea la necesidad de abastecimiento de agua caliente dentro de la edificación o las edificaciones. Entonces, ingresa, se calienta y empieza a hacer su recorrido. Toda la que diga CPVC en cualquier plano de instalaciones, ustedes ya van a saber que hace referencia a que por ahí va a ir agua caliente. Con este tipo de aparatos, respecto, pues cuando están, obviamente, las instalaciones, tanto las eléctricas como las de gas, por favor, contraten a trabajadores de la construcción especializados en ese tipo de instalaciones, ¿sí? No que cualquiera se ponga yo soy maestro, instalo eléctrico de gas y de toda vaina, no. Para este tipo de instalaciones, de verdad les recomiendo que sea un experto, un maestro eléctrico, un oficial eléctrico, especializado eléctrico, y para uno de gas. Cada uno de ellos tiene sus propios certificados y eso lo pueden corroborar perfectamente. Y hago referencia más aún respecto del que es de gas. Sobre estas cuestiones, con los de gas se han presentado, digamos, accidentes muy terribles por de pronto haber dejado una mala instalación, sobre todo al momento de el inicio de la instalación, es decir, al primer momento de generar la conexión del gas domiciliario o del gas que tengan. Pues les comento una cuestión ahí como a manera ahí de confianza. Alguna ingeniera que fue contemporánea mía de pregrado, muy buena gente, éramos amigos, en alguna obra, en una edificación, un conjunto residencial de edificios en San Cristóbal, que pertenece, es muy cercano aquí a Cúcuta, pero queda en el país, en Venezuela, país hermano. Ella era la ingeniera residente en ese proyecto y pues mientras tanto ella se quedaba en la construcción de las edificaciones. Un edificio de esos en el que ella estaba específicamente, en el día habían hecho la conexión de gas y pues ella se quedó allí y casualmente esa conexión no quedó bien hecha y se llenó de gas todo el recinto en algún momento y como el gas también genera que pueda producir cortocircuitos y llega a presentar digamos, el puente eléctrico, cuando hizo contacto con algún toma que estaba, pues simplemente no estaba tapado, estaba normal, un toma corriente, se presentó la explosión y pues lastimosamente esa ingeniera murió como a los 2 días, pero pues las quemaduras y todo eso fueron tan graves, menos mal, realmente no quedó con las secuelas, pues qué más. Eso ocurre y esa no, les aseguro que no ha sido el único problema de accidente respecto de lo que tiene que ver con el gas. Entonces, por favor, esas cuestiones no las hagan con cualquiera. Verifiquen los certificados y demás para que los hagan los expertos. Ya de jardín. Grifo que se coloca en la parte final de un tramo de tubería de la red y permite la conexión a una manguera o tubo flexible. Efectivamente, la que les mostré siempre termina también en rosca para poder conectar lo que vendría siendo la hembra de las mangueras o demás. ¿Qué hay de diferentes? Sí, hay incluso falta aquí también la de bola. Hay varias. No solo son metálicas, ¿no? También las hay de PVC, pero por el tipo de manejo que tienen,
estas tienden a ser digamos, de uso pesado, entonces preferiblemente las que sean metálicas. Pero que sea metálica no es para que la conecten a algo de PVC, sino que lo conecten, por ejemplo, a un codo roscado, una no enroscada, algo que tenga ya digamos, un poco de conexión de tubería que sea en MT, es decir, que sea grifería galvanizada para este tipo de trabajos. ¿Qué horas tenemos? 8 en punto. Las 8 en punto. 8 en punto. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo estamos? ¿Cansados? ¿Con hambre? Con hambre. Cansados, con hambre. Uy, la madre. A ver, ahí ya el tema que vamos a iniciar ya es directamente los conceptos, es un pequeño repasoncito de cosas que ustedes ya saben respecto de la línea de energía, lo que es la piezométrica, las fórmulas básicas de conservación de energía en sistemas de fluidos, para con eso y el concepto de saber para qué se van a utilizar depende del uso de la edificación donde vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo harían esas conexiones, sobre todo los aparatos, qué tanto consumo o qué tantos de ellos se deben integrar a esas construcciones? Es decir, supongamos que viven 100 personas en un edificio, no va a tener un solo baño, es lógico. Entonces, sobre esas premisas, bajo ciertas condiciones de manejo de flujos, de consumos y demás, también se establece que para cierto tipo de construcciones se requieren tantos de aparatos y adicionalmente otros que no son comunes de pronto en una vivienda normal, unifamiliar. Entonces, ya empezamos a definir eso, empezamos a mirar algunas tablas para, digamos, irnos adecuando de dónde vamos a sacar la información. De hecho, los cálculos que nosotros hacemos, casi todos están referenciados a algunas tablas que ya están definidas, por ejemplo, en la NTC 1500 y algunos libros que hacen directamente referencia a ellos. Dentro de eso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte hidráulica, vamos a ver sobre todo el método de Hunter modificado y el de factor de simultaneidad, aunque vamos a ver, o sea, por lo menos entender de qué hablan otros métodos, pero por lo menos el de Hunter modificado es del que habla específicamente el Código Colombiano de Fontanería, es decir, la NTC 1500. Y el otro de factor de simultaneidad es uno que ha cogido fuerza y ya lo están adaptando también más a este tipo de diseños. Entonces, sobre eso vamos a tratar. Hay, digamos, bastantes de estos expertos desocupados que se han dedicado a esto y es una cuestión muy sencilla. Sabiendo, por ejemplo, los conceptos de caudales, velocidades, diámetros y demás, realmente es una hoja de cálculo donde vamos alimentando según análisis por tramos que vamos a estar desarrollando. ¿Cómo hacemos un análisis por tramos? Primero, sabiendo hacer todo eso que ustedes están desarrollando,